Buenas tardes, mi nombre es María y soy la educadora de nutrición y bienestar en el Banco de Alimentos de San Diego. Esta capacitación es una guía para preparadores de alimentos. Al terminar la capacitación, usted debe visitar al Banco de Alimentos para tomar un examen en persona. Después de aprobar el examen, usted recibirá una tarjeta que sustituye a una tarjeta de manipulador de alimentos en su agencia. Los objetivos del día de hoy es proporcionar a los preparadores de alimentos las habilidades y conocimientos de seguridad alimentaria necesarios para proporcionar alimentos seguros a la comunidad. Aquí está una lista de los temas que tocaremos el día de hoy. Enfermedades transmitidas por los alimentos, salud e higiene, protección contra la contaminación, control de tiempo y temperatura, almacenamiento adecuado de alimentos, fuentes de alimentos aprobadas, equipos e utensilios, forma adecuada de transportar alimentos y control de plagas. Comencemos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, estima que cada año una de cada 6 personas se enferma de una enfermedad transmitida por alimentos. Aquí tenemos una lista de los alimentos más riesgosos regulados por la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés. Estos incluyen verduras de hoja verde, huevos, atún, ostras, papas, queso, helado, tomates, brotes de soja y moras. Por ejemplo, las verduras de hojas verdes pueden contaminarse en la granja por el contacto con animales salvajes, agua contaminada o malas prácticas de manipulación durante la cosecha. La ensalada de papa se puede echar a perder si la dejamos mucho tiempo afuera, especialmente en el verano. El queso obtenido de fuentes no aprobadas nos pueden enfermar y los tomates pueden contaminarse con salmonela si la bacteria entra a la planta a través de las raíces o la piel. Estas son las causas principales de enfermedades transmitidas por los alimentos. Estas incluyen mala higiene personal, temperaturas inadecuadas de retención de alimentos, temperaturas de cocción inadecuadas, equipos contaminados y alimentos obtenidos de lugares no aprobados. Aquí tenemos los síntomas generales de enfermedades transmitidas por alimentos. Estos incluyen dolor abdominal, calambres estomacales, diarrea, vómito, náusea y fiebre. Los síntomas pueden comenzar de horas a semanas y pueden durar de 1 a 10 días. ¿Por qué se enferma la gente? Gérmenes o patógenos son organismos muy pequeños, por ejemplo, una bacteria y virus, que cuando son consumidos pueden provocar enfermedades. Un ejemplo es la hepatitis A, que puede ser transmitida por no lavarse las manos después de usar el baño. Toxinas son sustancias tóxicas producidas por bacterias. No son organismos vivos y son difíciles de destruir. Es importante destruir las bacterias antes de que produzcan toxinas. Y productos químicos son sustancias que entran en los alimentos por accidente y pueden ser peligrosas si son ingeridas. Por ejemplo, limpiadores de cocina, blanqueadores, desinfectantes e insecticidas. ¿Cómo entran los gérmenes a los alimentos? Algunos alimentos contienen gérmenes naturalmente. Altas temperaturas matan a la mayoría de estos gérmenes. Contaminación cruzada. Los alimentos pueden ser contaminados por objetos sucios o por manos que no se han lavado correctamente. Otros ejemplos de contaminación cruzada incluye usar la misma tabla para cortar carne cruda y verduras listas para comer sin desinfectar a la tabla adecuadamente entre usos, o usar la misma toalla para limpiar la mesa sucia y utensilios limpios. Es importante que siempre lavemos a las frutas y verduras.
También es importante recordar que los preparadores de alimentos son la causa número uno de la propagación de gérmenes a los alimentos. Una pregunta. ¿Se puede ver si la comida está contaminada? La respuesta es no. No se puede saber porque es posible que la comida no huela o se vea mala. Además, recordemos que la mayoría de los gérmenes son muy pequeños para verse a simple vista. Aquí tenemos un video de cómo evitar la contaminación cruzada. Ahora pasemos a hablar de la salud e higiene. Aquí tenemos las formas en que los manipuladores de alimentos pueden propagar enfermedades. Estos incluyen no lavarse las manos, mala higiene personal, lesiones en la piel, secreción nasal o enfermedades respiratorias y trabajar con alimentos o utensilios mientras estemos enfermos con diarrea, fiebre, vómitos o calambres estomacales. Hablemos de la higiene personal. Es importante lavarnos las manos con frecuencia. Debemos usar jabón dispensado y agua tibia. También es importante lavarse las manos vigorosamente durante 20 segundos. Debemos usar guantes, delantal, ropa limpia, zapatos apropiados y sujetarnos el cabello. Debemos quitarnos las joyas de las manos. Un anillo sencillo como una alianza de boda se puede dejar. Debemos evitar tocar alimentos listos para comer con las manos descubiertas. No debe trabajar con alimentos ni utensilios si tiene síntomas como diarrea, vómito, fiebre o calambres estomacales. Y no debe tocar alimentos si tiene una cortada abierta, una herida o una llaga en las manos o los brazos. ¿Cuándo debe lavarse las manos? Después de usar el baño, después de cada descanso y antes de volver a trabajar, después de estornudar, toser o sonarse la nariz, después de tocar alimentos crudos, después de comer o fumar, después de rascarse o tocar su cuerpo, después de peinar o tocar su cabello, etcétera. Básicamente, después de cada posible contaminación de manos. Aquí tenemos la forma adecuada de cómo lavarnos las manos. Primero, humedezca muy bien las manos por completo. 2. Aplique suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. 3. Frote las manos palma con palma, entrelazando los dedos. 4. Enjuague las manos con agua. 5. Seque las manos con cuidado con una toalla de papel desechable. Y por último, use la toalla para cerrar el grifo de agua. Ahora veamos un video de cómo lavarnos las manos adecuadamente.
Lavarse las manos es una de las medidas más importantes que puede tomar para evitar enfermarse y transmitir los microbios a otras personas. Las manos sucias transmiten enfermedades. Esta presentación demostrará cómo lavarse las manos puede eliminar los microbios y productos químicos que a diario ensucian nuestras manos. Este gel es como los microbios y los productos químicos que se nos pegan de cosas que tocamos durante el día, como nuestros juguetes y mascotas. Si luego nos restregamos los ojos, la nariz o la boca, o si agarramos algo para comer, los microbios o los productos químicos pueden entrar a nuestro cuerpo y enfermarnos. Los estudios han demostrado que las personas se tocan los ojos, la nariz y la boca alrededor de 25 veces cada hora sin siquiera darse cuenta. Para eliminar estos microbios y productos químicos, los CDC recomiendan que siga estos pasos sencillos cada vez que se lave las manos. Moje, enjabone, restriegue, enjuague y seque. Vamos a mostrarle la forma correcta en la que se hace cada paso. Primero, mójese las manos con agua limpia de la llave. Cierre la llave y enjabónelas. Luego, haga espuma frotando las manos con el jabón. Asegúrese de enjabonar el dorso de las manos entre los dedos y debajo de las uñas. Restriéguese las manos por al menos 20 segundos. Si no tiene un reloj a la mano, siga restregando las manos hasta que termine de cantar la canción de cumpleaños feliz 2 veces. Enjuáguese bien las manos con agua limpia de la llave. Séquese las manos con una toalla limpia, una secadora eléctrica de manos o con el aire. Lavarse las manos siguiendo los pasos que acabamos de demostrar es muy importante para dejarlas completamente limpias. Veamos que también logramos deshacernos de los microbios y los productos químicos. ¡Perfecto! Ya no hay microbios ni sustancias químicas. ¿Por qué es tan importante? Los microbios y los productos químicos de las manos sucias pueden llegar hasta nuestros alimentos y bebidas al ser preparados o cuando los comemos o bebemos, lo cual nos puede enfermar. Además, los microbios y los productos químicos de las manos sucias pueden pasar a otros objetos como celulares, mesas o juguetes y de ahí pasar a las manos de otras personas. Es por eso que es importante que se lave las manos siguiendo estos pasos. Moje, enjabone, restriegue, enjuague y seque para que pueda mantenerse sano y ayudar a mantener sanos a quienes lo rodean. Para obtener más información, visite cdc.gov/lavado de manos. Antes de pasarnos a hablar al uso correcto de guantes, hablemos de desinfectantes para manos. Solo utilice desinfectante para manos si no hay agua y jabón disponibles. Los desinfectantes a base de alcohol son útiles, pero no mata a todo tipo de gérmenes. La mejor opción es lavarse las manos. Y si usted usa desinfectante, recuerde de usar una cantidad abundante y esperar hasta que se seque por completo. Ahora pasemos al uso correcto de guantes. California requiere un contacto mínimo con los alimentos listos para comer. Usted debe utilizar utensilios o guantes. Siempre lávese las manos antes de ponerse los guantes. Siempre use un par de guantes nuevos después de cada labor. Es importante usar un par de guantes nuevos antes de tocar alimentos listos para comer. Y si tiene una cortada o una herida, asegúrese de limpiarla adecuadamente y usar guantes. ¿Qué debe hacer si usted está enfermo? Notifique a la persona a cargo si usted tiene una cortada o herida que está abierta o drenando en las manos o brazos. Recuerde, todas las lesiones y heridas en estas áreas deben protegerse con una cubierta impermeable como un curita y cubrirse con un guante. También debe notificar a la persona a cargo
si le han diagnosticado una enfermedad transmitida por los alimentos. Y recuerde, usted no debe trabajar con alimentos o utensilios si tiene alguna enfermedad gastrointestinal. La persona a cargo también tiene responsabilidades. Esta persona debe evitar que los empleados enfermos trabajen con alimentos, equipos e utensilios expuestos y debe excluir al empleado del establecimiento si se le ha diagnosticado una enfermedad transmitida por alimentos. También debe informar al Departamento de Salud Ambiental si a un empleado se le ha diagnosticado una enfermedad transmitida por alimentos y solamente el Departamento de Salud Ambiental puede autorizar que regrese el empleado diagnosticado. Ahora pasemos a hablar de los métodos para evitar la contaminación. Siempre mantenga a los alimentos cubiertos. No almacene alimentos descubiertos uno encima del otro. Almacene los alimentos cocidos y listos para comer encima de los alimentos crudos. Guarde granos como el arroz en el refrigerador, especialmente durante los meses más cálidos. Y una nota sobre los estantes. La plataforma debe de estar al menos 6 pulgadas del piso y los alimentos no se pueden almacenar más cerca de 4 pulgadas de la pared o 2 pulgadas del techo. Cuando se trata de preparación, limpie las frutas y verduras en un fregadero de preparación de alimentos. Asegúrese de lavar, enjuagar y desinfectar el fregadero entre usos, especialmente después de preparar las carnes crudas. Prepare alimentos crudos separado de los alimentos cocinados. Es importante usar diferentes tablas para cortar alimentos diferentes o limpie y desinfecte la tabla antes de usarla con otros alimentos. Una nota sobre el hielo. Aunque está congelado, todavía puede estar contaminado con gérmenes. Usted no use las manos ni el vaso para beber para agarrar hielo. Use una cuchara de plástico o metal de grado comercial. Los productos químicos en limpiadores y productos similares pueden ser dañinos si se ingieren. Por eso, mantenga los productos de limpieza almacenados lejos de los alimentos. Siga las instrucciones de la etiqueta para almacenar y usar productos químicos. Nunca use recipientes de alimentos para almacenar productos químicos y viceversa. Lávese las manos después de usar productos químicos y etiquete y guarde todos los envases con su nombre, contenido y precauciones. Tierra, vidrio y grapas pueden contaminar accidentalmente a los alimentos. Para evitar esto, no guarde palillos de dientes o guarniciones no comestibles por encima de las áreas de almacenamiento o preparación de alimentos. Coloque y mantenga escudos protectores en las luces sobre las áreas de almacenamiento de alimentos, exhibición de productos y preparación. Y es buena práctica retirar las grapas y objetos similares de las cajas cuando reciba los alimentos para evitar la contaminación después. Ahora pasemos a hablar del control de temperatura. Los alimentos deben cocinarse a la temperatura adecuada para matar a gérmenes. Usted debe usar un termómetro para verificar la temperatura interna de los alimentos después de retirarlos de la superficie de cocción. La temperatura en la cual crecen las bacterias se conoce como la zona de peligro. Esta zona es de 41 grados Fahrenheit a 135 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una lista de diferentes carnes y cuál es la temperatura adecuada. Cuando se trata de res, puerco o pescado entero, la temperatura interna debe llegar a un mínimo de 145 grados Fahrenheit.
Si es cualquier carne molida, como de res o de puerco, y también esto incluye huevo, la temperatura debe alcanzar un mínimo de 160 grados Fahrenheit. Y por último, las aves como el pavo y el pollo debe alcanzar una temperatura mínima de 165 grados Fahrenheit. ¿Y a qué temperatura debo mantener los alimentos? Los alimentos calientes deben mantenerse en mesa de vapor a 135 grados Fahrenheit o más. Los alimentos fríos deben mantenerse a una temperatura de 41 grados Fahrenheit o menos. Es importante que cada refrigerador tenga un termómetro preciso en la parte más cálida del refrigerador, que esto es generalmente cerca de la puerta en el estante superior. Y la temperatura dentro del refrigerador debe permanecer en 41 grados Fahrenheit o menos. Los registros de temperatura son una forma de asegurarse de que los alimentos se almacenan de una manera segura. Si se trata de alimentos fríos, usted debe registrar cada 2 horas para asegurarse de que los alimentos se mantienen en 41 centígrados Fahrenheit o menos. Si los alimentos son calientes, registre cada 2 horas para asegurarse de que los alimentos calientes se mantengan en 135 Fahrenheit o más. Y cuando se trate de alimentos recalentados, la temperatura interna debe alcanzar 165 grados Fahrenheit o más. Ahora hablemos de la forma adecuada para enfriar alimentos. Después de calentar, cocinar o mantener caliente, los alimentos deben enfriarse rápidamente dentro de 6 horas. La temperatura debe disminuir de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit durante las primeras 2 horas. Usted puede utilizar cualquier de esta manera para hacer esto. Coloque la comida en cacerolas poco profundas. Separe los alimentos en porciones más pequeñas o más delgadas. Use equipo de enfriamiento rápido. Use recipientes que faciliten la transferencia de calor. Agregue hielo como ingrediente. Use paletas de hielo o ponga los recipientes en un baño de hielo y revuelva con frecuencia. Hay 4 métodos adecuados para descongelar alimentos. En el refrigerador, sumergido completamente en agua a una temperatura de 70 grados Fahrenheit o menos por menos de 2 horas, en el microondas o mientras se cocina, por ejemplo, si es una pieza de pollo pequeño. La opción más segura es el refrigerador, ya que los alimentos nunca estarán expuestos a la zona de peligro. Los alimentos deben ser recalentados usando la estufa o el microondas a una temperatura mínima de 165 grados Fahrenheit. Nunca use la mesa de vapor para recalentar alimentos. Usualmente las mesas de vapor solamente llegan a 135 grados Fahrenheit. Y es importante recordar que los alimentos procesados comerciales y listos para comer, como las verduras enlatadas, deben recalentarse a una temperatura de 135 grados Fahrenheit. Ahora pasemos a hablar de los avisos al consumidor. Los consumidores deben ser notificados oralmente o por escrito de los alimentos servidos crudos o poco cocidos y de los riesgos para la salud. Aquí tenemos un ejemplo en el menú de una ensalada César, en donde podemos ver el aviso al consumidor. Hay algunas excepciones de estos avisos. Por ejemplo, si el cliente pide específicamente alimentos crudos o pocos cocidos, como si el cliente pide un filete poco cocido, o si es de conocimiento común que el alimento está crudo o poco cocido. Por ejemplo, tartar de bistec o sashimi. En estos casos no es necesario poner este aviso,
pero sería buena práctica poner ese aviso de todas maneras. Ahora vamos a pasar a hablar de fuentes aprobadas para la distribución de alimentos. Una fuente aprobada significa que es aceptable por el Departamento de Salud Ambiental y está permitida o registrada con una agencia reguladora de alimentos como la FDA o el estado de California. Las carnes y aves crudas y procesadas deben tener un sello de aprobación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA por sus siglas en inglés. El queso debe comprarse de un distribuidor autorizado y la comida no puede ser preparada o almacenada en una casa privada a menos que esté permitido. Pasemos a los equipos e utensilios. Aquí tenemos los pasos para lavar los platos a mano. 1. Raspe y remoje los platos e utensilios a mano para eliminar las partículas de alimentos. 2. Lave los platos en el primer fregadero con agua caliente y jabón para limpiar los platos. 3. Enjuague los platos en el segundo fregadero con agua limpia y caliente para eliminar el detergente jabonoso. 4. Desinfecte los platos en el tercer fregadero para matar los gérmenes causantes de enfermedades. Y por último, seque al aire los platos y utensilios. No los seque con una toalla. Recuerde que en el primer fregadero estamos limpiando los platos y en el tercer fregadero estamos matando a los gérmenes causantes de enfermedades. Aquí tenemos a los pasos para lavar los platos a máquina. 1. Talle y remoje los platos e utensilios. 2. Coloque los platos en una rejilla para que no se toquen y el agua pueda llegar a todas superficies. 3. Asegúrese de que las cantidades de detergente y desinfectante están correctas. 4. Lave los platos e utensilios por un ciclo completo en la máquina. Y por último, deje que los platos e utensilios se sequen al aire. Ahora pasemos a la forma adecuada para almacenar y transportar alimentos. Mantenga los vehículos limpios y libres de plagas. Mantenga los artículos que pueden contaminar a los alimentos, por ejemplo, artículos para hacer la limpieza, separados de los alimentos. Guarde los alimentos listos para comer por encima de los alimentos crudos y verifique la temperatura de los camiones refrigerados para asegurarse de que se mantenga a 41 grados Fahrenheit o menos. Ahora pasemos a hablar de los productos enlatados. Es importante descartar a latas con abolladuras en la parte de unión, abolladuras filosas, como vemos aquí en esta foto, abultamiento o óxido que no se quite. Recuerde, si tiene duda, tire la lata a la basura. También deseche galones si la tapa está floja y deseche frascos a los cuales les falten etiquetas, tengan mojo o cualquier separación inusual. Hablemos de las diferentes fechas que usted puede ver en alimentos enlatados y su significado. Packing o manufacturing date es la fecha de empaque o fabricación y son utilizadas por el fabricante para registro y seguimiento del producto. Sell by date, vender hasta el día de, indica a la tienda hasta cuándo exhibir el producto. Best by o best if used by, que es mejor si se consume antes del día de, indica cuando un producto tendrá mejor sabor o calidad. Use by o expiration date, que es la fecha de caducidad, indica la última fecha recomendada para consumir el producto estando en su óptima calidad. Recuerde que esta es una fecha de calidad y el producto sigue siendo seguro
para comer más allá de estas fechas. Es importante comunicar esta información a los clientes. La comida puede ser segura hasta 6 meses, un año o hasta 2 años después de la fecha de caducidad, dependiendo de la comida. Su agencia recibirá una lista de la vida extendida de productos. Y por último, pasemos a hablar del control de plagas. ¿Qué puede hacer para controlar a las plagas? Primero, es importante evitar que entren las plagas. Selle los hoyos y agujeros cuando sea necesario. Asegúrese de que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Inspeccione todas las cajas y contenedores. También es importante mantener limpio el establecimiento para matar a plagas que hayan entrado. Mantenga las tapas bien selladas en los contenedores de alimentos y mantenga un horario de recolección de basura. Los productos químicos utilizados para matar plagas pueden enfermar a las personas. No use productos químicos cerca de platos y alimentos. Si su instalación tiene una infestación de plagas, comuníquese con un profesional de control de plagas. Sobras de alimentos y toda la otra basura se debe tirar al menos una vez al día. Coloque la basura en un contenedor externo que tenga una tapa que cierre ajustadamente y mantenga todos los contenedores limpios para alejar a las plagas. Un escenario como el cual vemos aquí puede atraer, por ejemplo, a muchas moscas. Estas moscas pueden traer muchos gérmenes que nos pueden enfermar. Por eso es importante siempre tener a estas áreas bien limpias. Aquí tenemos una lista de contactos importantes por si usted necesita contactar al Departamento de la Salud Ambiental. Gracias por escuchar a esta capacitación. No se le olvide ir a el Banco de Alimentos de San Diego o de North County para tomar su examen en persona. Bonito día.